Pois, como dicíamos na nosa portada, hoxe coñecemos a Ester Castedo, esta xogadora de baloncesto que a temos de trotamundos polos Estados Unidos e que temos a sorte de que hoxe se cola nos estudos de Radio Lugo de Cadena Ser. Moi bons días, Ester. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, non sei como vas co galego, porque igual marchaches pa ali e se che olvidou ou que? Bueno, ahí voy. Bueno, estarás facendo exercicios para recordar ou que? Sí, estoy volviendo un pouco. Bueno, xa estás outra vez de volta por Lugo. Como foi a experiencia esta tempada este ano polos Estados Unidos? Pues fue muy positiva. Acabé la temporada muy contenta. Fue una temporada dura, pero estoy muy contenta. Bueno, contanos un pouco como foi o momento no que te chaman que te confirman que vas para Estados Unidos. Falábamos contigo antes de que embarcaras esta aventura, pero imos recordar un pouco que sempre está ben. Bueno, pues yo estaba hablando, la universidad contactó conmigo y estuvimos hablando durante una semana, casi todos los días, y al final de esa semana me ofrecieron la beca y no me lo tuve que pensar dos veces. Al final era la universidad que quería ir y ya dije que sí, y bueno, estaba muy contenta por eso y estaba deseando irme. E cumpriu coas expectativas este curso? Sí, por supuesto, sí. Recordamos que ti estás combinando, bueno, pues o xogar ali na conferencia, non? Na Universidade Robert Morris, tamén cos teus estudos que comentabasme antes, son business ven sendo como ADE, non? Sí, es algo, sí, parecido a ADE, sí. Pois como é a rutina? Bueno, nosotros entrenamos por la mañana, entramos primero y después tenemos clases, entonces nos compaginan los entrenamientos de manera que tengamos tiempo para ducharnos después del entrenamiento, ir a la habitación si tenemos que coger algún libro y después ir a clase. Como é o día a día ali nos Estados Unidos? Nos levantamos bastante temprano. Por aí quería ir, porque resulta que cando eu chamei a Ester para facer esta entrevista, que a citei nestes estudos ás 9:30 da mañá, imos recoñecer aquí nos Ser Deportivos que esta entrevista non está sendo en directo, a citei nas 9:30 da mañá, verdad, Ester, e dixenche, bueno, vou te facer madrugar un pouco, e a resposta de Ester que diga era cal foi. Que eso no es madrugar aquí. ¿Por qué entonces? Porque nosotros empezamos a entrenar a las 7:30, así que nos tenemos que levantar antes pues para desayunar y prepararnos, porque hay que estar como muy tarde, hay que estar 10 minutos antes en el vestuario, y después estamos allí hasta lo que es las 11:30 y después tenemos clase justo después. Que é o que máis te chamou a atención cando chegaches ali, bueno, pues tanto ou nos adestramentos ou como no día a día, porque claro, tens que pensar que tires os nosos ollos ali. Bueno, el cambio de rutina, las comidas, las horas de las comidas, por ejemplo, y el tipo de comida también es muy diferente. Y después, pues el baloncesto, pues es otro mundo, le dan mucha importancia, le dan mucha prioridad en la universidad, aparte de los estudios, y bueno, me impactó mucho. Bueno, pues imos analizar parte por parte a comida, que é moi importante, e tamén o baloncesto. Na comida, onde ves entonces as principais diferencias? Bueno, sobre todo a la hora de comer. O sea, el desayuno es muy pronto y después la comida es sobre las 12, y después la cena es a las 6 de la tarde. Entonces, pues yo a las 8 pues seguía teniendo hambre. E a calidade da comida, Ester? Nada, a mí no. Muy mal, comparado con Galicia. Como Galicia no hay nada. Que é o que máis botas de menos? A tortilla da abuela, non? Sí, tal cual. Bueno, non farías alguna vez que viñenche por aquí de vacacións ou mini visita, non lles levaches nada daqui ou que ali para probar? No llevé nada. No podía llevar maleta y no, pero ojalá. Quedanlle pendente probar empanada, non? O pulpo, sí. Moitas cousas, non? Sí, yo aún tengo ganas de comerlo aún. Bueno, xa para ir, pues vámonos encamiñando xa outro senso do deporte. Ester, dicías tamén que o mundo do baloncesto é completamente diferente. Como definirías o baloncesto de aquí de España e o baloncesto dos Estados Unidos? Cambia mucho el tipo de juego. Yo veo que allí es más lento que aquí. Y es mucho más físico. Pero en general a mí me sigue gustando mucho. Es otro tipo de baloncesto al que me tuve que adaptar, pero sin ningún tipo de problema. Por eso te voy a preguntar, o período de adaptación, como foi? Complicado. Tanto por el idioma como por otra cultura, por compañeras nuevos de equipo, otra universidad. Y fue complicado los primeros meses, pero bueno, como todo, es un cambio que tiene que pasar y llevarlo con calma y positiva. Bueno, eu agora que te sigo polas redes sociais, sobre todo en Instagram, onde estivemos falando de influencers, no hoy por hoy, e todas estas cousas, e vexote contentísima e adaptadísima ali, Ahora ya sí, sin ningún tipo de problema. Bueno, que é o que fai Ester Castedo cando non estudia e cando non entrena nos Estados Unidos? Que fai? Si se pode contar,
La verdad es que nada. Nada, solo estudas Solamente, adestras, sí. non? No hay mucho más que hacer. E non levas un ritmo de vida que te esgota? Sí, la verdad es que sí, es bastante cansado, pero merece la pena. Bueno, imos falar tamén un pouco do pasado, Esther. Sabemos que estás moi feliz e moi contenta nos Estados Unidos. Ti cando marchas para ali foi despois de firmar unha gran tempada co Ensino, non? De feito, se non me erro, corríxeme, saes como titular nese 5 inicial para bueno, no partido que lle do ascenso. Sí. O Ensino, como recordas aquela etapa? Pues fue una etapa que yo siempre voy a recordar, o sea, fue la primera vez que estaba jugando en una categoría superior y jugando, pues, como tú dices, saliendo de titular, una niña de 17 años que... Unha junior, non? Sí, era junior. Y nada, súper contenta, una experiencia única y que siempre voy a recordar. Cando estabas por aí polo banquillo, cando estabas polos vestiarios, que se che pasaba pola cabeza? Yo estaba nerviosa, o sea, era un partido importante y yo solamente estaba pensando en el partido y que iba a haber mucha gente allí. E as familia, como estaría a familia, Esther? Prefiero no saberlo cómo estaba. Estaría peor que yo. Bueno, xa para ir rematando, biches que finalmente o Ensino, bueno, pues consagrase, quedase nesta ligadía. Bueno, como viviches tamén esta tempada dende ali? Porque ahora que as redes sociais estamos todos conectados. Sí, las estuve siguiendo todos los equipos en los que estuve y también mis padres me iban mandando los resultados que iban a todos los partidos o a casi todos y muy contentas por ellas y ojalá se queden ahí mucho más o más para arriba. Bueno, e o galla a ti, porque tes 19 aniños, 18 aniños, non? Corríxeme porque 19. Igual xa cumpriches anos. 19. Tes 19 aniños, en principio, crucemos os dedos, este mes de xullo poderías volver ir convocada ca selección española, que recordemos que xa levas unhas cantas tempadas bueno, convocada, de feito, a derradeira vez este pasado verán. Sí, el año pasado estuve con la sub-18 en Italia, sí, fue en Italia. Y bueno, ojalá se repita esta vez, pero bueno, es una opción ahí que hay. Como de importante para ti, para unha rapaza tan noviña, que conten contigo a nivel nacional? Bueno, es un premio al trabajo y es un premio a todo el sacrificio que estamos haciendo todas de tener, bueno, de irnos a estudiar fuera, de buscarnos un poco la vida para poder estudiar y a la vez jugar al baloncesto y es un premio que hay que disfrutarlo. Onde tes a mirada posta? Onde ves, bueno, digamos, non o teu teito, a meta? Gusta máis falar de metas que de teitos, que o teito sempre se poden romper. Mi meta, llegar a ser la mejor jugadora que puedo llegar a ser, no estoy pensando ni en ningún equipo, ni en ninguna liga, ni en nada. A donde tenga que ir, pues ahí llegaré. Gustaría dedicar ya completamente ser profesional, xogadora profesional de baloncesto? Sí, ese es uno de mis sueños, pero a ver si se cumple. Bueno, pues deixámoslo aquí asinado neste Ser Deportivos. Esther Castedo, moitísimas grazas por estar connosco e que vaya moi ben en Estados Unidos, en España, onde ti queiras. Muchas gracias a vosotros. Hasta loguiño.